Vamos a ver entonces ahora el tema de empiema. El empiema en realidad es una complicación como parte de un continuo. Se considera hoy en día que es un continuo entre la efusión paraneumónica y lo que ya viene a ser su peor complicación, que es el empiema. Recordemos, vamos viendo que una efusión paraneumónica es un derrame básicamente ligado a la neumonía por condensación clásica, que es lo más frecuente y generalmente es adyacente a esta y tiende a ser básicamente aséptica. Es un exudado aséptico, mientras que el empiema ya tiene condiciones de encontrar la bacteria en el interior del espacio pleural. Entonces, es una complicación, se considera el derrame paraneumónico, pero hoy en día se considera también que esto es un continuo. Entonces, vamos a ver que puede ser un continuo y se habla de desarrollo de estadios de la efusión paraneumónica y el empiema. Vemos que podemos hablar de un estadio 1 de efusión pleural y empiema, en el cual básicamente el estadio 1 es el derrame paraneumónico no complicado, o sea, el no complicado. Entonces, este es el derrame paraneumónico no complicado, ¿ok? Que es el clásico derrame paraneumónico, exudado, típicamente exudado, ¿no? Que tiene moderada cantidad de leucocitos, generalmente de ellos básicamente mayor del 70%, y un nivel de DHL menor de 1000, definitivamente. Un pH que va entre normal a bajo, pero no usualmente normal, y un nivel de glucosa que también tienden a ir en niveles normales, pero no menores de 40. O sea, no son menores de 40 y el pH tiende a ser generalmente, acuérdense que el pH de pleural normal es 7.64. Puede estar un poco más bajo de eso, pero no menos de 7.2. Y lo más importante, en el derrame paraneumónico no hay organismos, no hay bacterias definitivamente. Entonces vamos a ver generalmente un derrame, ¿no? Pequeño, moderado, y el tratamiento fundamentalmente va a ser el tratamiento antibiótico de la neumonía de fondo. Raramente, pero se puede ver también a veces derrames que se presentan, ¿no? Post-neumonía o en un sitio no adyacente a la neumonía, y eso se llaman metaneumónicos. Después tenemos lo que se llama el derrame, básicamente ya la complicación, o sea, ya la evolución, la mala evolución de este estadiaje, que generalmente estos pacientes al inicio que hacen un derrame, con el tratamiento antibiótico clásico y con el manejo clásico de la neumonía, van a evolucionar bien. Pero vamos a tener los pacientes que tienen, por ejemplo, el derrame con una evolución hacia lo que viene a ser incremento de la fiebre o presencia nuevamente de fiebre en los siguientes días, dolor torácico, ¿no? Incluso hasta disnea en algunos casos y tos. Entonces, con esta sintomatología, el paciente entre días a semanas puede hacer que ese derrame, que sigue teniendo características exudativas, cambie. ¿Y cómo va a cambiar para poder decir que esto es empiema? Esto ya es empiema. Entonces, esto ya sería empiema. Y entonces vamos a decir que esto es empiema, ¿no? Vamos a decir que esto es empiema básicamente porque el empiema vamos a observar bacterias en su interior, o porque tenemos un pH menor de 7.2 o una glucosa y esto es muy frecuente en nuestro país. Es muy difícil obtener un pH en líquido pleural en nuestro país, es casi imposible. Entonces, generalmente una glucosa menor de 40 va a ser uno de los grandes indicadores, ¿ok? Además de un DHL muy alto, mayor de 1000, pero fundamentalmente la glucosa. Entonces, el pH es lo más sensible y específico, es lo más específico. Sin embargo, es difícil. Ante la ausencia de pH, y lo dice el mismo UpToDate, ante la ausencia de pH, es la glucosa menor de 40 la que tiene mayor valor. Definitivamente estos criterios se utilizan si no hay, o sea, son necesarios cuando no podemos obtener, no hemos obtenido en el gran
bacilos, o sea, no hemos obtenido en el gran la evidencia de bacterias o cultivo positivo. Porque si tenemos evidencia de bacterias, ya estos criterios no tienen mayor importancia. O sea, fundamentalmente se utiliza el criterio bioquímico como el pH, la glucosa, el DHL, cuando el paciente no se obtiene las bacterias. Entonces tenemos generalmente este de acá que es el complicado, el derrame paraneumónico complicado, ¿no? Que puede generar, o fibropurulento, es básicamente tenemos que demostrar que es empiema por estos dos mecanismos. O porque tiene estas características con un pH menor de 7,2, una glucosa menor de 40, o tiene bacterias en su organismo, en su interior. Entonces definitivamente va a haber en la imagen ya un engrosamiento, loculación, y vamos a ver que el tratamiento va a requerir, además de antibióticos que van a tener que ser ampliados a anaerobios, vamos a necesitar drenaje. Eso vamos a verlo. Y de ahí está ya el estadio 3, que se llama ya el más complicado, semanas a meses, que generalmente va a haber dificultad para obtener el fluido, ¿no? Los organismos pueden no estar presentes ya en ese momento, pero hay un engrosamiento, una loculación, un gran engrosamiento pleural, y generalmente el paciente va a demostrar también el hecho de que existe lo que se llama el secuestro pulmonar, o sea, cuando ya no hay es un área del pulmón que está no móvil, ¿no? Entonces esa área no móvil, que no se puede movilizar, va a requerir una liberación. Generalmente estos van a requerir mayor drenaje, tubo de drenaje, ¿no? Incluso fibrinolíticos o sistema de aspiración continua, de evacuación, puede ser requerido, incluso puede llegar a la cirugía, lo que se llama la decorticación pleural. Entonces vamos viendo en este sentido, ¿no? Entonces vamos viendo algunas características. Entonces hemos visto que el empiema entonces es una consecuencia de la mala evolución de un derrame paraneumónico. Entonces termina siendo, ¿qué cosa el empiema? Una colección de pus en el espacio pleural donde puede tener cultivos positivos, ¿no? Puede tener generalmente bacterias en su interior, o se demuestra por un pH muy bajo, menor de 7,2, o se demuestra por una glucosa menor de 40. Entonces tenemos dos grandes causalidades. Primero veamos los factores de riesgo. ¿Quiénes están en factores de riesgo a ser empiema? Entonces generalmente están aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Especialmente los pacientes con fibrosis EPOC, obviamente, diabéticos, inmunosuprimidos, pacientes con VIH, malnutridos, alcohólicos también, y ¿no? Pacientes postquirúrgicos y post-trauma. Recuerden también que tienen mayor predisposición aquellos que tienen, ¿no? Tendencia a haber hecho una neumonía por aspiración. Entonces, vamos a ver que existen características porque, ¿no? en estas derrames que son importantes de definir. La prevalencia de los patógenos, siempre la pregunta clásica. Entonces, ¿cuál es la bacteria que más provoca empiema? Entonces definitivamente hay que diferenciar comunidad de hospital. Comunitariamente es de lejos el neumococo. El neumococo, la causa más frecuente, 10 a 20%, es el neumococo. Y cuando nos hablan en general, asumiremos que es neumococo la causa más frecuente, ¿ok? Neumococo, la causa más frecuente en general. Entonces, neumococo, 10 a 20%. Recuerden que la cantidad de neumonías, ¿no? En la comunidad es bastante alta, por lo tanto, ¿no? Comparado con las neumonías dentro de los hospitales, por lo tanto, el neumococo es la causa más importante, ¿no? La causa de la neumonía adquirida en la comunidad. Que dicho ese paso, todos estos van a ser ingresados a los hospitales, obviamente. De ahí tenemos los estreptococos, otro tipo de estreptococos, ¿no? Y los anaerobios fundamentalmente, ¿no? Tenemos los anaerobios que son muy variables, realmente difícil de encontrar una prevalencia. O sea, si uno hace una búsqueda, ¿no? Es muy difícil porque realmente los cultivos por anaerobios son difíciles de obtener y tienen generalmente una positividad de 20%, a pesar de todas las mejores técnicas que se puede aplicar. Por lo tanto, nos quedamos siempre fundamentalmente con neumococo y anaerobios, como las dos grandes causas. En la comunidad. Si me dicen específicamente en el hospital, entonces Staphylococcus aureus está de lejos.
10 a 15% es la causa más frecuente. Recuerden que está muy asociado, ¿no?, a neumonía necrotizante y cavitaria. Entonces, por eso es que en el hospital, fundamentalmente, Staphylococcus aureus sería la causa. Entonces, vamos a ver qué tipo de Staphylococcus aureus, meticilino resistente, básicamente, que es el tipo de estafilo que se encuentra en el hospital. Ojo que las neumonías adquiridas en la comunidad que hacen empiema, ingresan al hospital, con mucha frecuencia se sobreinfectan con estafilococo, especialmente cuando ya han sido punzados. Entonces también esa es una sobreinfección sobre esto. Entonces vamos a ver que eso podría suceder. El segundo lugar están los bacilos, obviamente bacilos gram negativos característicos, ¿no?, y los anaerobios. Dentro de los bacilos gram negativos siempre aplicar que hay que coberturar pseudomonas. Y así es como vamos a ver que la terapia. Si ustedes vamos haciendo el ejercicio, si ustedes ven la terapia comunitaria, obviamente tendremos que coberturar, ¿no?, el neumococo, y obviamente no vamos a utilizar penicilina, sino usaremos una escala más superior. Se recomienda una cefalosporina de tercera, no antipseudomona. Vamos a utilizar generalmente ceftriaxona, asociado básicamente a un antianaerobio, porque todos los demás están cubiertos. Entonces necesitaremos un antianaerobio. ¿Cuál es el antianaerobio de elección acá? Podría ser metronidazol o clindamicina. Obviamente que en nuestra bibliografía nacional todavía se sigue prefiriendo clindamicina. Sin embargo, en el mundo se sigue prefiriendo hoy en día metronidazol por mayor potencia a este nivel, en lo que es manejo básicamente de abscesos en este caso, ¿no? En este caso se considera esta pus en el espacio pleural con bacterias como prácticamente un absceso a nivel del espacio pleural. Entonces se suele utilizar. Una gran alternativa en la comunidad que reemplaza esto y que hace una mejor terapia será ampicilina sulbactam, que va a tener la ventaja de reemplazar completamente a ambos, con gran potencia, no solamente a nivel de neumococo, incluso algunos bacilos gram negativos, sino que además de eso, de alta potencia, al tener el inhibidor de beta-lactamasa, le suma alta potencia anaerobia. Entonces, como ven ustedes acá, ceftriaxona, metronidazol o ampicilina sulbactam, comunidad, ¿ok? Comunidad. Mientras que en el caso del hospitalario, vamos a ponerlo en azul, fundamentalmente tenemos que cubrir estafilo, y eso ya nos hace indicar que vamos a necesitar ¿qué? Vamos a necesitar vancomicina. Vamos a necesitar sí o sí vancomicina. Vamos a tener que cubrir, ¿no?, cefalosporina, vamos a tener que cubrir bacilos gram negativos y dentro de ellos pseudomona. Entonces necesitamos una cefalosporina de tercera antipseudomona. Y entonces la elección será cefepime más vancomicina. Pero vamos a necesitar, si usamos cefepime banco, tenemos que cubrir ¿qué? Tendremos que cubrir anaerobios además, porque anaerobios no podemos dejarlo incluido anaerobios. Entonces tendríamos que sumarle como antianaerobios acá metronidazol. Esta combinación cefepime metronidazol más vancomicina puede ser reemplazado por una piperacilina, tazobactam más banco. Obviamente la banco se mantiene contra estafilo aureus meticilino resistente, y esta combinación de piperacilina y tazobactam va a coberturar bacilos gram negativos incluyendo pseudomonas, y al tener inhibidor de beta-lactamasa, anaerobios. Entonces ya solamente serían dos drogas las que va a recibir. Claro, esto es una combinante, pero de todas maneras son dos drogas, piperacilina, tazobactam, banco. O este piperacilina, tazobactam puede ser reemplazado por ¿quién? Por carbapenem, ¿no? Imipenem o meropenem. Imipenem o meropenem tendría que ser la elección en estos casos. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera, como viendo, ¿no?, las bacterias que están comprometidas en esta complicación, tendríamos que utilizar.
Vamos solamente para abundar en este tema, que lo vamos a volver a repetir al final, ¿ya? Esta es una tabla muy bonita que quiero que de todas maneras aprovechar para que ustedes la vean, porque estos son los agentes antianaerobios más potentes. Entonces, los más potentes y más activos, obviamente metronidazol, ¿no? Con algunas atingencias, los carbapenems, básicamente incluyendo ERTA y mimerodoripenem, y los beta-lactámicos más inhibidores. Miren ustedes, esa es la mayor potencia hoy en día antianaerobia, ¿ok? Por eso que hoy en día se prefiere, incluso en neumonía aspirativa, se prefiere utilizar ampicilina sulbactam en la comunidad, piperacilina, ¿no? Entonces, es por eso que se usa ampicilina sulbactam en la comunidad. Esta no cubre, sulbactam no cubre pseudomonas, y cuando hay que cubrir pseudomonas, hospital, piperacilina, tazobactam, como dicen, PIP-TAZ clásico. Mientras que los carbapenems, como decíamos, va a cubrir muy bien anaerobios, obviamente bacilos gram negativos, y el metronidazol, que va combinado solamente antianaerobio, alta actividad. Usualmente activo la clindamicina, que va a tener, el gran problema va a ser que pierde contra los bacilos gram negativos anaerobios, básicamente contra bacteroides frágiles. Entonces, y también algunos clostridium. Por eso es que es usualmente activo. ¿Por qué es tan importante en vía respiratoria? Por su alta actividad contra bacilos gram positivos en general, aerobios y anaerobios. Por eso que es muy, muy útil poder utilizarlo en neumonía aspirativa, utilizarlo en infecciones de vía respiratoria alta. Sin embargo, va a tener una menor potencia anaeróbica frente al metronidazol. Cefoxitina, que es una cefalosporina segunda, entre comillas, porque en realidad es una cefimicina, ¿no? Pero está categorizada como una cefalosporina segunda. Recuerden, la cefoxitina es una cefimicina y fundamentalmente tiene alta actividad contra bacteroides frágiles. Por eso también se puede utilizar, pero más se utiliza en abdomen. Y es de elección hoy en día en qué? La cefoxitina es de elección en la apendicitis, ¿no? Acuérdense que la apendicitis aguda hoy en día se da manejo antibiótico inicial, y cefoxitina tiene dos grandes indicaciones en abdomen: apendicitis y trauma abdominal cerrado. Actividad variable, penicilina se puede utilizar realmente en la comunidad muy virgen, serum, ¿no? Los otros que tienen, de las fluoroquinolonas, recuerden que moxifloxacino es el que tiene fundamentalmente acción antianaeróbica. O sea, cuando dicen fluoroquinolonas, moxifloxacino. Los demás tienen cierta actividad. La tigecyclina es altamente activa, se utiliza hoy en día en los hospitales, aunque con limitaciones, pero también se puede utilizar. Pero recordar que estos son los antianaerobios. Entonces tenemos nosotros acá nuestro paciente con un empiema, ¿no? Cuyas características, entonces nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un paciente con un derrame paraneumónico, cuando no es complicado, cuando no está complicado, característicamente no hay bacterias, entonces va a tener un pH todavía normal, va a tener una glucosa casi normal y no hay bacterias. Este generalmente es un derrame adyacente a lo que es la neumonía comunitaria clásica. Ya hemos visto que lo más frecuente, neumococo en la comunidad, y lo que es en el hospital, estafilococo aureus y bacilos gram negativos. Ojo que puede haber neumonías, puede haber derrames asociados a atípicos, es raro. Se puede ver en clamidia, en legionela, ¿no? Y también incluso en picoplasma. Cuando ya es estadio 2, ya es complicado, esto generalmente es un empiema. Esto es un empiema. ¿Cuál es la clínica clásica acá? ¿Por qué sospechamos? Porque el paciente va a hacer fiebre, tiene esos factores de riesgo, va a hacer fiebre, va a incrementar la fiebre, va a haber dolor torácico, pleurítico, va a haber tos, entonces este paciente se sospecha de empiema y se va a tomar, obviamente, la toracocentesis, ¿no? La toracocentesis va a ser fundamental. Entonces se le hace la punción drenaje y en ese momento las características suelen ser purulentas, y vamos a ver si este paciente tiene un DHL, ¿no? Mayor de 1000, que ya es bastante útil, pero fundamentalmente lo más útil va a ser un pH, lo más importante, un pH menor de 7.2
o una glucosa menor de 40. Recuerden que la glucosa menor de 40 solamente se ve en 3 circunstancias, por eso que hay que hacer el diferencial de los exudados. Se ve también en tuberculosis, se puede ver en tuberculosis y se puede ver también en el paciente, ¿no?, con AR. Entonces, las glucosas bajas se ven en esas 3 grandes circunstancias. ¿Okay? Entonces, tenemos esta sospecha. Si encontramos bacteria positiva, entonces ya está hecho el diagnóstico, y si no, utilizamos estos criterios fundamentales. ¿Ok? Entonces, eso ya es un empiema. Un empiema detectado, ¿cuál va a ser el manejo de estos pacientes? Fundamentalmente el manejo va a ser primero, el drenaje. Ojo que el paciente se supone que está con antibiótico. ¿Puede haber empiema sin neumonía? Sí, raro, pero puede haber, ¿no? La mayoría son complicaciones de derrames paraneumónicos, pero puede haber empiema sin neumonía, sí. Como decíamos, es raro, es muy raro, ¿no? No más del 2 a 3% de todos los empiemas pueden ser a veces producidos por infección directa. Generalmente asociados a ¿qué? Abscesos hepáticos adyacentes. Entonces puede haber empiema asociado generalmente a infecciones como abscesos hepáticos, y eso puede darse. Entonces el drenaje no debe, en este caso, no debe demorarse la antibiótico terapia. O sea, el antibiótico debe ser iniciado rápidamente, es en forma inmediata. Y el drenaje debe hacerse, pero no se demora la antibiótico terapia por el drenaje. O sea, no es como, por ejemplo, vamos a hablar cuando hablamos de artritis, la artritis séptica. Ahí sí se recomienda empezar el antibiótico post-drenaje para que la concentración sea mayor. Acá no, acá se recomienda hacer rápidamente el inicio o la rotación antibiótica, ¿no?, sin demora, mientras se produce el drenaje. Y entonces así tenemos estas características, como hemos visto, las características clásicas: fiebre, escalofrío, el paciente va a comenzar a hacer dolor torácico, toracocentesis frusta es también una manera de sospechar, proteínas altas, leucocitos más de 25.000, muy alto, y los valores que son de mayor importancia. Entonces habíamos dicho ya que las causas más frecuentes: neumonía por neumococo, es neumococo en la comunidad, recuerden, en la comunidad, y estafilo hospitalario. Si a mí me preguntan a secas, causa más frecuente, neumococo, porque es lo que más frecuentemente se ve en la comunidad y en volumen es mucho mayor. Y entonces puede ser mixto, anaerobio. Generalmente ya hemos visto ya la categoría, ¿no? El hecho de cubrir en la comunidad, ¿qué cosa van a cubrir? Neumococo y anaerobios. Y lo que van a cubrir fundamentalmente en el hospital es estafilo, bacilos gram negativos y anaerobios. Entonces ahí tienen. Entonces lo primero que vamos a hacer es el drenaje y la posibilidad de tubo. Entonces regresamos a nuestro esquema. Entonces vamos a hacer el drenaje. La antibiótico terapia, ya habíamos dicho. ¿Cuál es la antibiótico terapia? La antibiótico terapia comunidad. Entonces vamos a utilizar ceftriaxona nuevamente, más metronidazol, metro o clinda, ¿no? O utilizaremos ampicilina sulbactam. Hoy en día la primera elección en el Sanford, ¿ok? Mientras que en el hospitalario tenemos que utilizar, ¿no? Vamos a utilizar generalmente piperacilina, tazobactam, o en su defecto una combinación de cefepime con metro más vancomicina. Aquí no tengo opción vancomicina, tengo que utilizar vancomicina. Ok. El drenaje, recuerden que el drenaje, si tenemos un pH menor de 7.0 o sin el drenaje tenemos pus franca, es colocación de tubo de drenaje. Se debe colocar un tubo de drenaje donde se drena diario y se va viendo cuánto es el drenaje de la pus. Generalmente cuando el volumen también es mayor de 1000, ¿no? Un volumen mayor de 1000, ¿no?, por ecografía, también se recomienda colocar un tubo de drenaje. ¿Ok? Ahora, el drenaje puede ser solamente una tóraco, una sola vez, y puede ser repetido, generalmente dependiendo de la evolución, ¿ok?, del paciente. Entonces
va a haber ahí que ver la evolución. Cuando comienza a drenar menos de 150 y el paciente deja de hacer fiebre, se puede retirar el tubo de drenaje. Entonces el paciente está yendo a evolución. ¿Cuánto tiempo la terapia antibiótica? Generalmente 2 a 3 semanas es lo usual, ¿no? Generalmente el paciente con empiema 3 semanas es el tratamiento promedio que suele darse, pero se dice que el antibiótico se tiene que dar hasta que revierta completamente todas las condiciones clínicas desfavorables. Entonces un paciente que ya está totalmente asintomático, recién se le retira el antibiótico, ya no hay drenaje, ya no tiene tubo. Entonces el tubo de drenaje se retira generalmente cuando ya baja a menos de 150 el volumen y cuando el paciente mejoró las condiciones clínicas. Si el paciente no mejora, obviamente el paciente va, incluso si el drenaje es insuficiente, se recomienda que un drenaje que no logra, por ejemplo, si yo hago un primer drenaje y no logro obtener retirar un volumen mayor del 80%, por lo general se recomienda colocar tubo. Además de eso, puede ayudarse generalmente con TPA, o sea, con fibrinolíticos. Es controversial, pero es útil utilizar fibrinolíticos cuando el líquido es muy espeso y es difícil de realizar el drenaje, ¿ok? Cuando el paciente tiene, ¿no? Lo que se llama síndrome de pulmón atrapado, un paciente que tiene un estadio 3, eso es lo que llamamos estadio 3, ¿no? Un estadio 3 que es un paciente que tiene ya semanas a meses, tiene engrosamiento, ¿no? O paquipleuritis, tiene paquipleuritis, engrosamiento de lo que es la pleura, o el paciente tiene un síndrome de pulmón atrapado. Entonces ya el paciente no tiene movilidad del pulmón, se recomienda el tratamiento quirúrgico, la decorticación. Entonces, eso es lo que se va a hacer en estos pacientes. Entonces, eso es básicamente empiema, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el quilotórax, que es un tema sencillísimo. El quilotórax, al igual que el empiema, es un exudado, ¿no? Es un derrame, es un tipo de exudado. Igual este es un tipo de exudado, pero de características lechosas. Es un quilotórax, es un exudado de características típicamente lechosas. Donde vamos a ver, para llamarlo quilotórax, tiene que tener triglicéridos mayor de 100, o corrijan ahí, 110. Triglicéridos mayor de 110, ¿no? Mayor de 110, con un colesterol bajo, generalmente menor de 200. Entonces, esa es la condición para llamarlo quilotórax. ¿Qué significa que sea quilotórax? Que vamos a tener líquido, vamos a tener linfa en el espacio pleural, generalmente por compromiso de la cisterna de Beckett o de la ácigos, que generalmente se compromete en el lado izquierdo. Entonces, eso es lo característico. Entonces vamos a tener un derrame de alto volumen que requiere tubo de drenaje. Este tío siempre va a requerir, acá sí no hay duda, hay que requerir siempre tubo de drenaje de alto volumen. Entonces este es el típico quilotórax, esta colección de kilo en el espacio, y hace generalmente mucha disnea porque hace efecto de masa, porque generalmente el volumen es casi una fístula, entonces el volumen crece rápido día con día, entonces necesita rápidamente un drenaje. ¿Qué pasaría si encontramos que ese derrame lechoso, que es un exudado, el colesterol es más alto de lo normal, mayor de 200, y los triglicéridos son bajos, más bien menor de 50? Eso se llama pseudoquilotórax y se puede ver, es una cosa muy rara, ¿no? Se ve efectivamente, pero es raro, y generalmente asociado a tuberculosis, ¿ok? Y entonces tenemos la causa del quilotórax. Entonces, el quilotórax, con sus triglicéridos altos, colesterol bajo, ¿por qué se puede causar un quilotórax? ¿Por qué puede haber ese compromiso del sistema de drenaje? Acuérdense que todo el drenaje linfático, como ya hemos visto al principio, va especialmente por el lado izquierdo del pulmón, del tórax. Entonces suele hacerse por causas traumáticas y no traumáticas. La causa traumática más frecuente es quirúrgica, la llamada iatrogenia quirúrgica. También existen otras causas traumáticas raras como punzo penetrante, trauma, ¿no? Por proyectil de arma de fuego, etc. Pero la causa fundamental
de los traumáticos, la iatrogenia quirúrgica, generalmente cirugías de tórax. Y la causa más frecuente hoy en día considerada así, las no traumáticas, es tumores mediastino. Ojo que no traumático, además también puede ser idiopático, puede ser también por causa de algunos parásitos, esquistosomiasis, etc. Entonces, pero de las causas no traumáticas, la número 1, tumores de mediastino. Y de ellos el 70% linfomas. Entonces, estos generalmente van a ser una de las dos causas, pero nunca las dos van a estar en una respuesta. Ojo que en traumático no significa a secas quirúrgico. Si a mí me ponen traumático, dicen, doctor, traumático, sí, pero ahí tiene que ponerte el apellido. Si no, tiene que decirte que es traumático quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, si te dice que es quirúrgico, sí sería iatrogenia quirúrgica y eso definitivamente sí es una causa alta. Pero tumores de mediastino, si estuviera ahí solamente traumático y dijera además tumor de mediastino, obviamente tumor de mediastino es la razón, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Siempre diferenciar entre los dos. ¿Cuál es el manejo de un kilotórax? El manejo de un kilotórax, fundamentalmente, ya sabemos que primero es un tubo de drenaje, se le coloca un tubo de drenaje y a este paciente fundamentalmente a este paciente se le va a hacer un shunt, ¿no? Pleuroperitoneal. Se le coloca un shunt pleuroperitoneal, además de nutrición parenteral total, porque este paciente va a estar totalmente desnutrido. ¿Por qué va a estar desnutrido? Porque está perdiendo kilos, o sea, come y todo eso se está yendo hacia esa especie de fístula, hacia el kilotórax. Entonces hay que evitar que forme kilo. ¿Y cómo evitamos que forme kilo? Dándole la nutrición por vía parenteral. Entonces el tratamiento pasa por nutrición parenteral, colocar un shunt pleuroperitoneal y después la corrección quirúrgica. Ok, eso es todo.